Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta jornada de actualización preparada por los estudiantes de la maestría en Derecho Privado con especialización en Derecho Civil de la Universidad de Panamá. El tema principal de esta jornada son aspectos generales de la responsabilidad civil médica y seguros de vida. Tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Alexandre Valencia como invitado especial en esta jornada. Para todos nosotros como profesionales de derecho, es un gusto poder compartir con ustedes nuestros conocimientos sobre este tema de actualidad. Ok, yo seré la primera expositora. Mi nombre es Yurixel Sarmiento para brindarles un poquito de información sobre mí. Soy abogada, trabajo en una firma local, tengo más de 6 años de experiencia. Realicé mis estudios universitarios en la Universidad Santa María la Antigua en 2016. Posterior a eso tomé una maestría en Derecho Mercantil y actualmente curso la maestría en la Universidad de Panamá. El tema que les voy a hablar es referente a los aspectos legales de la responsabilidad civil de los médicos en Panamá. ¿Okay? Vamos a entrar en materia. ¿Qué es responsabilidad civil? Aquí nos vamos a apoyar en la definición que nos establece el licenciado Juan Torralba, al decirnos que responsabilidad civil puede definirse como la obligación de reparar los daños y o perjuicios causados por una persona o grupo de personas. Es importante en este sentido tener claro dos aspectos. Existe la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad civil contractual es aquella que deriva de un contrato. Y en la responsabilidad civil extracontractual no hay una vinculación o un contrato previo entre las partes. Analicemos los elementos principales. Tenemos elementos personales, la lesión y la relación de causalidad. En los elementos personales vamos a ver a la persona que causa un daño y la persona que sufre una lesión. Tenemos que tener presente que la persona que causa un daño tiene una responsabilidad civil, está obligado civilmente a la reparación, restitución e indemnización a la segunda persona, que es la persona que sufre la lesión. Entonces, hablemos de la lesión. La lesión puede identificarse como un daño per se o puede identificarse como el incumplimiento de un contrato. Esta lesión puede ser directamente contra una persona y también se incluyen las lesiones a sus bienes. Cuando tenemos una relación contractual, esta lesión o la indemnización a este incumplimiento puede pactarse a través de una cláusula penal. De esta manera, de antemano, ya las partes saben cuál es el monto de la indemnización en caso de incumplimiento. Al estar en una relación extracontractual, es el juez quien valorizará el daño o la lesión. Ok, la relación de causalidad, que es lo que comúnmente conocemos como el nexo causal, es esa relación directa que existe entre el acto cometido y la lesión que sufre una persona. Entre estos dos puntos tiene que haber una relación, una línea directa. Es decir, tiene que haber un nexo. No se incluye la fuerza mayor, caso fortuito, porque no está fuera de lo que es ese vínculo directo. Ok, en este sentido ya hablamos de la responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil extracontractual, pero vámonos un poco más a lo que son los tipos de responsabilidades y cómo estas aplican al ámbito médico. Aquí introducimos dos elementos adicionales, la responsabilidad por medio y la responsabilidad por resultado. Vamos a analizar cada uno de estos conceptos. La responsabilidad por resultados es aquella en la que una persona está obligada a hacer o a no hacer una cosa y el incumplimiento de esa obligación impide el alcanzar los resultados esperados. Entonces, el mero hecho de no alcanzar los resultados es lo que activa la obligación de la indemnización, a diferencia de una obligación por medio. En una obligación por medio, no se, o sea, de antemano, se saben que los resultados pueden o no ser alcanzados por la persona. Sin embargo, lo que se busca es que ésta actúe de manera prudente y con la mayor diligencia posible en el desarrollo de su actividad. A los médicos les aplica la responsabilidad por medio, es decir, ellos no tienen la facultad de decir esta persona se va a salvar o esta no, en base a las acciones que realizan, pero
sí están obligadas a dar lo mejor de sí, a ser diligentes, prudentes y a no cometer negligencia en el desarrollo de sus funciones. Ok, en este sentido, también vamos a ver el tema de la legislación aplicable. ¿Qué pasa cuando el médico, en vez de salvar vidas, en base a su culpa o negligencia, infringe mayor dolor a los pacientes? Aquí aplica lo que nos establece el Código Civil en cuanto a las obligaciones que nacen por la culpa o negligencia. Vamos a ver que el artículo 1644 nos dice, el que por omisión, el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Esto aplica también para los médicos, es decir, al momento en que ellos cometen mala praxis o no actúan con la diligencia adecuada, se activa la responsabilidad civil. Y esta responsabilidad civil también incluye el tema del daño moral, que lo vemos en el artículo 1644A, estableciéndonos que dentro del daño causado se comprende tanto los daños materiales como los morales. Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencia, decoro, reputación, vida privada, configuración y aspecto físico, entre otros. Y si nos vamos un poco más a profundidad en el artículo 1644A, vemos que esta indemnización, es decir, el resarcimiento del daño, tiene que ser en dinero. Aquí lo vemos subrayado. Ya hablamos de la responsabilidad civil en general, hablamos de cuáles son sus elementos y hablamos de cómo aplica esta responsabilidad civil a los médicos. Sin embargo, nos surge una interrogante. ¿Realmente se castiga en Panamá la negligencia de los médicos? Aquí surgen opiniones encontradas. Si le preguntamos a personas del sector de la salud, nos van a decir que sí. Si le preguntamos a los pacientes en muchas ocasiones, como en esta noticia de la Estrella de Panamá, nos van a decir que no, porque no hay ese acceso muchas veces a lo que es la justicia o a lograr esa indemnización por lo que, como está estructurado el sistema. Ok, en base a esta necesidad, porque la responsabilidad civil de los médicos, como analizamos anteriormente, es por medios, y al ser por medios, es al paciente quien le corresponde probar que el médico no actuó con la diligencia adecuada. Y en base a este escenario, en base a este procedimiento, se le hace muy difícil lograr este tipo de confirmación. Entonces, nace el anteproyecto de ley 174, el 174, que lo que busca es la humanización de los servicios de la salud. El artículo 11 de este anteproyecto nos habla de la responsabilidad civil, que nos dice que la responsabilidad civil en la salud es la obligación de resarcir económicamente el fallecimiento o el daño y o perjuicio causado a la salud de las personas y familiares como resultado de la mala praxis en actividades relacionadas a la salud. Es decir, este anteproyecto lo que busca es la modificación del procedimiento. Se establecen elementos creativos y que a mi criterio personal son de mucha ayuda para que el paciente accese a esa indemnización. También debemos ser profesionales del derecho imparciales. Y en el artículo 16 de este anteproyecto vemos los eximentes de culpa y responsabilidad, ya que todo resultado desfavorable no es culpa de los médicos, sino que hay ciertos elementos que también hay que tomar en consideración. Dentro de estos eximentes podemos resaltar, uno, la ausencia probada de la culpa médica. También me gustaría resaltar el caso fortuito. Y por último, que me parece muy interesante y también debemos tenerlo presente, el incumplimiento del usuario o usuaria del tratamiento o de los cuidados recomendados. Porque la enfermedad pudo ser diagnosticada a tiempo, el tratamiento puede ser el adecuado. Sin embargo, si el paciente como individuo no sigue las recomendaciones del médico, obviamente no va a sanar y esto no es culpa directa del profesional de la salud. Para finalizar, vamos a ver ciertos elementos importantes que me gustaría destacar
del proceso de investigación y determinación de responsabilidades. En este proceso se involucra mucho más a lo que es el paciente. El paciente ya forma parte integral de este proceso y desde el principio tiene acceso a lo que es la información, desde la integridad del expediente. Este expediente debe estar organizado de manera cronológica, debe estar foliado y debe tener toda la información de los procedimientos que se le han realizado al paciente. Y el paciente tiene acceso a esa información a través de copias y demás. Hay auditorías médicas externas. También hay un proceso administrativo interno en el cual, en base al reglamento interno de cada hospital, se van a establecer las sanciones administrativas correspondientes. En caso de que sea un caso muy grande o de demasiado grave, más que todo, se aplica lo que es el Consejo Técnico de Salud, la Procuraduría de la Administración y la Defensoría del Pueblo. Y también van a haber capacitaciones de los fiscales. Se van a preparar a los fiscales para que tengan un conocimiento previo de este tipo de casos y sean capaces, valga la redundancia, de analizar los mismos y emitir sus conceptos en estos tipos de casos. Ok, vamos a darle el pase al licenciado Jorge Quirós para que nos amplíe mucho más sobre este tema. Para brindarles un poco más de información del licenciado, es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá. Cuenta con un diplomado de impuestos por la Universidad del Contador Público Autorizado y es funcionario del Poder Judicial desde 2017 y actualmente cursa una maestría en Derecho con especialización en Derecho Civil. Bien, buenas noches a todos. Gracias por la presentación. Sí, el campo de estudio, más o menos, la proyección inicial de este seminario era los aspectos fundamentales de las relaciones médico-sanitarias. Y para ello, entonces, también es preciso definir qué son las relaciones médico-sanitarias, cuáles son los sujetos involucrados en ellas. Las relaciones médico-sanitarias no son más que las situaciones donde una persona, digamos, que es convaleciente de algún mal, acude a otra con referencia a ese mal para que, digamos, que la sane. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, podemos determinar que el objeto principal de las relaciones médico-sanitarias, o más o menos el objeto principal, es la salud y la vida, ¿cierto? Siendo así, al establecer el objeto principal de las relaciones médico-sanitarias, determinamos cuál es el bien jurídico tutelado en el evento en el que, digamos, haya responsabilidades penales, incluso la responsabilidad civil, puesto que la responsabilidad civil busca de por sí el resarcimiento de los daños. Pero para ello también era necesario establecer cuál es el daño en el que se ve involucrado. Pero sobre todo eso, también es preciso determinar cuál es dónde se desenvuelven estas relaciones médico-sanitarias, a qué se ocupan. Como hemos expresado, se tratan de una relación cuyo servicio básicamente es sanar, ¿no? Pero entonces, más allá de esto, ¿cuál es el procedimiento para que esto sane? ¿Sí? Entonces, tenemos que, por ejemplo, los médicos, la profesión de los médicos, se dedica principalmente al romper con los ciclos biológicos. Por ejemplo, digamos, si uno tiene una infección, el doctor te receta algún tipo de antibiótico, no harás de que, digamos que el antibiótico lo que busca es cortar la reproducción de la bacteria para que ella poco a poco no se reproduzca y así poder entonces eliminarla por completo. Siendo así, entonces, sabiendo cuál es el campo en el que se desenvuelve el médico, cumpliendo que también existe un ciclo biológico en el cual el médico interviene y lo corta para el objetivo de su fin, tenemos entonces el tipo de obligación. Como hemos avisado, el ciclo biológico es incontrolable. Yo no le puedo decir, yo no puedo controlar, no puedo decidir cuándo la bacteria vaya a salir del cuerpo. De manera que
las obligaciones, o más bien los servicios médicos son, por antonomasia, servicios de medio o de mera actividad. Porque lo único que hace el médico es buscar el alivio del paciente. ¿En base a qué? A cortar con esa situación, no digamos, no solamente puede ser el surgimiento de una bacteria, sino, por ejemplo, el cáncer, que es una cuestión totalmente del cuerpo, un descontrolamiento celular, también se busca la cuestión. Lo que queremos decir y a lo que queremos llegar es que el médico no puede controlar el ciclo biológico de los seres vivos. Por eso que en esta relación antinatural, el médico lo único que puede brindar son sus buenos oficios. Por eso hay una distinción entonces de medio y de resultado. Pero sobre estas dos cuestiones, no siempre, a pesar de muchas opiniones doctrinarias, no siempre una relación médico-sanitaria es una relación de sanación, y no siempre una relación médico-sanitaria requiere forzosamente la interrupción del ciclo biológico. Por consiguiente, podría verse que dentro de una relación médico-sanitaria podría considerarse de resultado. Sobre esta cuestión, es preciso entonces también delimitar que la doctrina, tratando de buscar parámetros jurídicos para determinar una responsabilidad en el evento de cualquier daño ocasionado al paciente que sea totalmente incontrolable, existen dos distinciones doctrinarias en cuanto a la responsabilidad médica. Uno, la necesaria o la terapéutica, que es la que podemos definir de medio o de mera actividad, y la voluntaria o satisfactoria. Siguiente diapositiva. Y es aquí donde entramos en el debate, como hemos avisado, necesaria y terapéutica, voluntaria y satisfactoria. Las satisfactorias emplean el rompimiento del ciclo biológico, no. Entonces es una cuestión doctrinaria que se ha debatido a lo largo de la jurisprudencia en todos los ámbitos del mundo. También podríamos decir que lo que pasa es que dentro de la responsabilidad civil o de las obligaciones necesarias y terapéuticas, también se involucra en una serie de cantidad de situaciones, como situaciones existen en el mundo. Por ejemplo, la responsabilidad civil en cuanto a la colectividad cuando existe un cuerpo médico, la responsabilidad civil derivada de los servicios de urgencia, la responsabilidad civil derivada del descuido del paciente, la responsabilidad civil de la derivación de la falta de información al momento de recetar algún medicamento. Siendo así entonces, pero ambos tipos de responsabilidad, tanto la terapeuta como la satisfactoria, tienen que cumplir con unos conceptos fundamentales en materia de responsabilidad civil médica, y es el concepto del lex artis ad hoc. El concepto del lex artis ad hoc es cuando, por ejemplo, digamos, los elementos del arte, es decir, cómo se hacen las cosas, ¿sí? Y es una cuestión que también es ambivalente en el tiempo, como, digamos, la medicina cambia a lo largo del tiempo. Digamos, ustedes recuerdan que el proceso de la lobotomía, cuando inicia la lobotomía, se trataba de introducir un objeto que era como un hierro en la nariz del paciente, y así curar problemas como la ansiedad y la depresión, etcétera, etcétera. Pero el procedimiento era meter prácticamente un picahielo y perforar la parte prefrontal del cerebro. Ustedes se imaginarían, y ese procedimiento era el avalado por los médicos. De manera que, si uno le informaba al paciente que cuáles eran los riesgos de esta cuestión con tal de que se curase, él ya había informado el estado de su arte. Bien, ahora ustedes se imaginarían en pleno siglo XXI que un doctor metiese dentro de una nariz de un paciente un objeto punzocortante en la nariz para extirpar la corteza prefrontal del cerebro. No. Por eso el estado la lex artis ad hoc constituye la base fundamental en materia de la responsabilidad civil médica. Y aquí es donde entonces llegamos
a la distinción entre medios y de resultados en cuanto a la medicina voluntaria o la medicina voluntaria. ¿Por qué? Porque también se dictaminó, o más o menos, se sometió al debate si la medicina satisfactoria era una obligación de medio o era una obligación de resultado. Si recuerdan, dije que hay ocasiones en las que una obligación de una medicina, una responsabilidad médica puede ser de resultado. Sí, y precisamente lo que lleva más o menos el bastión en cuanto a la resolución de estos aspectos es el Tribunal Supremo de España, y aquí cito una de las partes del el fallo, donde determina que la responsabilidad, la medicina voluntaria es también una obligación de medio. Por favor, digamos, recordemos que siempre que tratamos de medicina, tenemos que hacer algo fundamental: el rompimiento del ciclo biológico. Al momento en el que yo eh, agrego un material ajeno, digamos, a una persona dentro de un cuerpo, puede que se interrumpa el riesgo biológico, sí. Pero ¿qué pasa con eso? Como hemos dicho antes, lo principal para determinar la responsabilidad es que el procedimiento haya sido adecuadamente. De manera que si el proceso biológico es interrumpido en virtud de una situación anómala no planificada por el médico, entonces podría considerarse que existe responsabilidad civil médica en el evento de que haya alguna afectación, ¿sí? Pero básicamente, como el cuerpo es tan ambivalente, uno no puede, como lo hemos dicho antes, uno no puede determinar cuándo el cuerpo va a responder de tal forma. En vista de eso, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de España ha dicho, como el cuerpo es tan ambivalente, es tan cambiante, no sabemos cuáles son los riesgos. Siempre y cuando tú me hayas comunicado que el riesgo a correr, como yo no puedo controlar el proceso del cuerpo, entonces sigue siendo de medio. Pero hay una excepción y que se ha establecido en cuanto a la sentencia 544 de 2007, el 23 de mayo, y que también los mismos tribunales de España han dicho: si yo me someto a una cirugía, por ejemplo, de nariz, y el cirujano, a través de un acuerdo escrito, voluntario, dice, me comprometo a que la nariz quedará con un 15 centímetros de espesor y una respingadura de 1 centímetro. De tal manera que el médico está obligado a cumplir con las disposiciones del contrato. Por consiguiente, también bajo determinado supuesto es considerado como, eh, como una obligación de resultado. Siguiente, por favor. En la base legal de la responsabilidad civil de las relaciones médico-sanitarias la encontramos prácticamente en el artículo 1644 del Código Civil, que se fue expuesto anteriormente, y el anteproyecto de ley 174. Notamos estas dos bases legales en vista que, si me retrasas la diapositiva para que vean el anteproyecto 174, el artículo 644 simplemente dice, el que causa daño a otro por culpa de negligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el anteproyecto de ley 174, digamos que lo establecemos como un sistema de idiosincrasia legislativa, es decir, a dónde quiere llegar el Estado en el evento de regular las relaciones médico-sanitarias. A mi concepto, el anteproyecto de ley 174, si bien es cierto, es un buen intento, no siento que sea coherente establecerlo, en virtud de que siento que la responsabilidad civil extracontractual, en virtud de las relaciones médico-sanitarias, deben ser determinadas por cada condición en específico. Y establecer una base legislativa en cuanto a una cuestión que es puramente de adiestramiento legal y de ver la circunstancia caso por caso, establecerle una base legislativa y emplear eximentes de responsabilidad, como por ejemplo el artículo 16 del anteproyecto, que se dijo en antes, que es una de las eximentes de responsabilidad es la ausencia de responsabilidad.
es básicamente poner en camisa de fuerza una situación que, como hemos dicho antes, es tan vasta, tan grande, que necesita el estudio pormenorizado de caso a caso, necesita que un juez con los respectivos analistas verifiquen si se ha cumplido con el estado del arte para así determinar si en efecto existe la responsabilidad de indemnizar el daño cubierto. Siguiente diapositiva. Bien. Sobre todo eso, también es preciso tener en cuenta un sistema de responsabilidad en cuanto a las responsabilidades civil médica, o en síntesis, las responsabilidades en escala general. Y uno de ellos es la responsabilidad objetiva. Recordemos que existe responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva, y junto a ella la responsabilidad objetiva también tiene cierto grado de arista. Sin embargo, la responsabilidad objetiva se puede definir como aquella que nace con independencia de la culpa del agente. Hay diferentes criterios en todas las escalas judiciales en cuanto a la determinación de la responsabilidad objetiva. Si me retrasas, por favor, la diapositiva. Pero nuestro sistema, al criterio del análisis, lo ha tratado más bien a un sistema de responsabilidad objetiva legal, ¿sí? Es decir, es la ley la que te dice si la responsabilidad es objetiva o no, como por ejemplo el caso de los accidentes automovilísticos, donde el reglamento de tránsito dice que es responsable tanto el que causa el accidente como el dueño del vehículo, un supuesto de responsabilidad objetiva. Otro supuesto de responsabilidad objetiva es, por ejemplo, un perro muerde a alguien, tú eres responsable por ser el dueño del perro. ¿Cómo es aplicada la responsabilidad objetiva en el campo de la responsabilidad médica? A nuestro criterio es para efectos de los hospitales. ¿Por qué hay responsabilidad objetiva en el evento de que un médico, por ejemplo, opere, ¿sí?, dentro de un hospital? Porque el médico ha contratado a la persona, el médico se hace responsable por las actitudes que realizan los profesionales que se contratan allí, y porque básicamente no se está atendiendo los asuntos dentro en un parque, está dentro de una institución encargada donde también se ofrece el servicio de salud médico-sanitaria, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué pasa con el anteproyecto 174 y en relación a la responsabilidad objetiva? El tema del anteproyecto 174 es que, como hemos dicho antes, busca buscar una base legal a una cuestión que es sumamente de análisis. Siendo así, establece, por ejemplo, que la responsabilidad de los hospitales no es objetiva, sino hay que determinarla bajo ciertos asuntos. ¿Cuáles son esos asuntos? Por ejemplo, si el hospital está compuesto de los materiales necesarios para realizar cualquier tipo de operación, si el hospital lleva consigo la buena gestión de los expedientes clínicos y cualquier otra situación. Pero lo que se quiere decir es que este anteproyecto 174, en cuanto a la responsabilidad objetiva de los hospitales, destruye totalmente el criterio de la responsabilidad objetiva, atribuyéndole una responsabilidad limitada en cuanto a los supuestos establecidos en la ley. En conclusión, las relaciones médico-sanitarias son situaciones de las cuales se dedica al cuidado o a la conservación de la salud, incluso a evitar la muerte de las personas que se involucran en estas situaciones. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Quirós, por su exposición. En este sentido, vamos a darle la oportunidad a la licenciada Jocelyn John para brindarle mayor información sobre la licenciada. Ella es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad de Panamá en 2016.
Tiene un posgrado en docencia superior en la Universidad de las Américas, UDELAS, en 2019. Es especialista en trámites y permisos de residencia migratorias y laborales ante el Servicio Nacional de Migración y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Buenas. Si piensas que la vida es difícil con el ingreso que se tiene ahora, ¿cuánto más difícil crees que será para tu familia cuando ya no estés? Es bueno tomar la decisión de adquirir un seguro, pero debemos conocer dentro de su póliza su responsabilidad, su obligación y no más menos importante, su eximente de responsabilidad. Buenas noches, soy la licenciada Jocelyn Young y el tema a desarrollar son los eximentes de responsabilidad civil contractual para los contratos de seguros de vida. El contrato de seguro se encuentra definido en nuestro Código Civil del artículo 1483, que define que es aquel por el cual el asegurador responde el daño fortuito que sobrevenga de bienes muebles o inmuebles asegurados, mediante cierto precio, el cual puede ser fijado libremente por las partes. Es decir, que el contrato de seguro de vida es el tipo de seguro que cubre un accidente en caso de enfermedad grave o muerte a una persona para cubrir este riesgo a cambio de una prima. Y una vez que esto suceda, el asegurado será indemnizado. El contrato de seguro se encuentra los sujetos siguientes en el contrato. Primeramente tenemos el asegurador, que es la compañía de seguro que opera bajo la supervisión y control de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. Este asume el riesgo y se obliga a indemnizar al tomador o a los beneficiarios de la póliza ante un evento predeterminado o incierto por una cantidad de dinero. Segundo, tenemos el asegurado o el tomador, que esta es la persona garante del contrato, quien se obliga a pagar la prima y en caso tal de que le suceda algo, es quien será indemnizado o sus beneficiarios. Y por último tenemos al beneficiario o los beneficiarios, que ya se dijo que podía ser el asegurado o el tomador, o en otros casos, la familia, herederos legales o cualquier persona mencionada en la póliza. Al momento de llenar el formulario de la póliza, es muy importante llenar los datos correspondientes de los beneficiarios, ya que han habido casos que el asegurado coloca un nombre usual que no está registrado en el Tribunal Electoral. Por lo tanto, la aseguradora no hace el desglose o la debida indemnización a los beneficiarios porque no está legalmente registrados. La clasificación de los contratos de seguros. Existen dos tipos de seguros de vida. Entre estos más comunes existen los seguros de riesgo o para caso de muerte, que son los seguros temporales o los seguros de vida entera. Los seguros de riesgo para caso de muerte, el capital de la póliza se paga inmediatamente al fallecimiento del asegurado y si este se produce antes de que finalice el periodo del seguro, el asegurado sobrevive a este periodo, la cobertura expirará, quedando la prima a cargo de una compañía de seguro. En el seguro temporal existen dos modalidades, que es por un año, que es la temporal. Sus costos son generalmente bajos, pueden estar altamente asegurados, y los temporales, que a menudo se utilizan para proteger obligaciones hipotecarias, cumplir con deudas o con una medida adicional para protección de su familia. Es muy importante que si adquirimos este tipo de seguro temporal por una obligación hipotecaria, consultar con el corredor o la aseguradora de que se está haciendo un ahorro, ya que al momento que el banco cobra su obligación, esta no se hace responsable de la familia. Por lo tanto, es muy importante no dejar a la familia desamparada en este tipo de contrato. El seguro de ahorro, son estos seguros esporádicos. Este tipo de seguro es por una prestación de jubilación, para acumular también un capital de situaciones futuras. Existen también los seguros mixtos. Estos son de seguros de riesgo o seguros de ahorros en una misma póliza. Y los seguros de renta, que es una aportación única o pago de una prima en un periodo determinado. Se garantiza al asegurado un salario anual vitalicio y este valor económico puede ser fijo o variable también. Además de las cláusulas que cubren la obligación del asegurado, una póliza de seguro también tiene cláusulas de responsabilidad. Y estas cláusulas se desglosan en cláusulas limitativas de responsabilidad y cláusulas eximentes de responsabilidad. Las cláusulas limitativas deben
fijar el monto máximo a pagar o a compensar por la prima específica. Es decir, las aseguradoras nunca pagarán más de la suma asegurada según la magnitud del daño y el valor de la cosa asegurada. Las cláusulas eximentes de responsabilidad en las compañías de seguros solo se hacen responsables del riesgo asumido del contrato. Es decir, que estas dos cláusulas deben estar claramente definidas en el contrato para no causar confusión entre las partes. Y de las cláusulas de eximente de responsabilidad de estos riesgos exentos podemos mencionar las siguientes circunstancias. Primeramente tenemos la muerte intencionada, es decir, el suicidio, la negligencia cruel o imprudencia temeraria, el abuso de alcohol y drogas, guerras y conflictos sociales y políticos, eventos climáticos, la participación de competiciones deportivas, aficionados como profesionales, y por último los delitos. A raíz del COVID-19, muchas aseguradoras quisieron eximirse de esta responsabilidad en base de una circunstancia como epidemia, pero gracias a muchas asociaciones y aseguradores y el órgano ejecutivo, se logró de forma solidaria y voluntaria continuar brindando el acceso y atención médica privada en seguros de vida y seguros también de salud. Cuando ocurre un accidente, es muy importante avisar a las compañías de seguro para que se puedan iniciar los trámites y procedimientos necesarios a determinar las coberturas y responsabilidades. Cada póliza de seguro indica el proceso a seguir para reportar un siniestro. Un ejemplo que presentamos aquí indica de que las compañías de seguro se deben notificar por el caso siniestro por escrito dentro de los 15 días de haber sucedido o de producirse el caso siniestro. Y una vez ya notificada los 15 días, tiene 30 días para acudir presencialmente a la compañía y adjuntar la siguiente documentación: el formulario de reclamo de fallecimiento, completado con detalles las circunstancias que se produjo la muerte, los testigos presenciales y si hubo y cuál es el alcance del hecho. El certificado de defunción del asegurado, el certificado médico de defunción que señale el tipo y el alcance de la lesión sufrida del asegurado, la copia de cédula del asegurado o de los beneficiarios o cualquier otra prueba que la compañía requiera. A falta de envío o de notificación de esto no reduce la reclamación que demuestra el caso siniestro, sino que debemos demostrar por qué no se hizo razonable tal aviso. En su régimen legal tenemos de los contratos de seguro la Ley 55 y 56 de 1984, modificado por la Ley 59 del 29 de julio de 1996, el cual reglamenta las entidades aseguradoras, administradoras de empresas y corredores ajustadores de seguros. Al igual que la Ley 60 del 29 de julio de 1996, que regula las operaciones aseguradoras cautivas. Y la más importante, la Ley 12 del 3 de abril del 2012, que regula las actividades de seguros y dicta otras disposiciones. También tenemos nuestro Código Civil, entre los artículos 1483 y 1489, y nuestro Código de Comercio de Inseguros Terrestres del 994 al 1071. En reclamos, una vez notificada el reclamo del siniestro a la aseguradora, podemos recaer también a un reclamo de proceso administrativo, en donde se presenta la queja administrativa por la Oficina de Protección del Consumidor de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros Panamá, en conformidad dispuesto a nuestra Ley 12 del 3 de abril del 2012, la sección 2 de consultas y quejas, denuncias entre los artículos 249 al 259. En el artículo 259 establece el término a proceder este proceso administrativo y establece que deberá ser dentro de un plazo de 90 días hábiles si se tiene una respuesta de la aseguradora y no está satisfecho, y de 30 días calendario si la aseguradora no responde a la reclamación. Una vez ya agotada la vía administrativa
y de procedimiento, podemos proceder también a un procedimiento judicial. En materia de seguros, en nuestro país no existe un proceso específico de resolución de controversias, pero gracias a nuestro Código Judicial del Libro Segundo Procesal Civil, entre el artículo 1228, especifica que cualquier materia contenciosa será conforme a procedimientos ordinarios de la jurisdicción civil. En conclusión, puedo resaltar que es muy importante entender las sesiones de una póliza de seguro. Saber y conocer cómo responder como asegurados, como usuarios, al momento de demostrar a las aseguradoras la ocurrencia de un siniestro, suministrándole toda la información que permita determinar las características del mismo, sus aspectos más importantes en cuenta y su extensión. Todo esto basándonos en el principio de la buena fe dentro del contrato de seguro, y así saber su debido procedimiento para no recaer en la ignorancia de la norma. Sin más que decir, paso la palabra a nuestra moderadora y licenciada Yurixel Sarmiento. Okay, en este momento vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos para darle la oportunidad a nuestro invitado especial de que se conecte en la reunión. Como comentábamos anteriormente, estamos en la jornada de actualización de los aspectos generales de la responsabilidad civil médica y seguros de vida. En esta ocasión vamos a tener la participación del doctor Alexander Valencia, brindando un poco de información sobre el profesor. Es doctor en Derecho por la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnologías, ULACIT, con auspicio de la Universidad Complutense de Madrid, España, en el programa latinoamericano de doctorado en Derecho. Es profesor titular tercero de la Universidad de Panamá, posee un posgrado en Docencia Superior de la Universidad de Panamá, adicional una maestría en Derecho Superior. Actualmente es notario 1º del Circuito de Panamá. Adicional, es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Ha publicado 8 libros, todos relacionados con temas de derecho civil. Además, es autor de una docena de artículos publicados en la revista Let's del Colegio Nacional de Abogados y otros. Sin más, el doctor Alexander Valencia. Gracias. Yurixel Sarmiento, gracias. Un placer. Por la presentación. Dándole las gracias a todos, al comité organizador de esta jornada, no sin antes pues expresar el agradecimiento y felicitar a la doctora Margie por esta iniciativa. Creo que estas jornadas académicas docentes son la herramienta fundamental para profundizar en temas que escapan al pensum académico de la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. No cabe la menor duda que estas iniciativas fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje en esto de obtener pues una maestría en Derecho privado con énfasis en Derecho Civil. Y qué más decir, ¿no? Por la iniciativa que desde luego causa envidia a otros por no tener pues esa iniciativa en aras de el profesionalismo que deben tener ustedes para tocar estos temas que son calientes, y son calientes porque no cabe la menor duda en el sentido de que hoy día la responsabilidad profesional ha ido tomando, diríamos, en los últimos años una gran importancia. Y es que la responsabilidad profesional, debido a que los usuarios del sistema, de los servicios, han tomado conciencia cada día de su derecho pues a reclamar cuando han sido afectados por parte de quienes están obligados a prestar ese servicio de la mejor forma posible, atendiendo a los lineamientos, sobre todo que presenta la Lex Artis. Y en el campo específico de lo que es la salud, que compromete valores humanos fundamentales, la exigencia social recae cada día más en la búsqueda de mejor prestación de estos servicios que son fundamentales. Entonces no se trata solamente de la responsabilidad profesional del médico en su accionar individual, sino que esa responsabilidad se extiende pues a todos los profesionales en general. Ok,
se me ha invitado para que hable, les dé unas breves palabras con respecto a una institución tan importante como es la responsabilidad civil y específicamente la responsabilidad civil médica, unido a lo que nosotros llamamos el consentimiento informado bajo las premisas que establece la Ley 68 del 2013. Indudablemente que este seminario, este tiempo que ustedes me han proporcionado no es suficiente para abordar un tema tan complejo y de tanta espina como el de la responsabilidad civil médica. Un aspecto que también debo resaltar al iniciar esta exposición es que los que andamos siempre bregando en estos temas de la responsabilidad civil, tenemos un gran desafío en cuanto a la responsabilidad civil médica, de si la seguimos llamando responsabilidad civil médica o la ubicamos en lo que el concepto moderno de derecho de daños. Pero si nosotros recorremos la doctrina, tenemos que quedarnos estacionados en la responsabilidad médica, seguirla llamando así y no derecho de daño, porque la responsabilidad civil médica, más que todo, lo que busca es el factor indemnizatorio. Y en tanto que el derecho de daño busca más lo que es el factor preventivo, indemnizatorio y hasta a veces punitivo desde el punto de vista penal. Entonces, aterrizando ya a lo que es el tema de la responsabilidad médica, no podemos perder de vista que los bienes jurídicamente tutelados más preciados del ser humano son el derecho a la vida y el derecho a la salud. Y sobre ese derecho a la vida y el derecho a la salud es que se ejerce la medicina, una loable profesión. Y lo que aquí decimos lo hacemos desde el punto de vista académico-docente. No lo hacemos para despotricar contra unos profesionales que merecen todo el respeto, porque son ellos los que cuidan de nuestra salud, los médicos, los galenos. Entonces, en el pleno siglo XXI, la gran vedette, la gran estrella de la responsabilidad médica es, sin lugar, la responsabilidad civil médica. Y es que decimos que es la gran vedette, la gran estrella de la responsabilidad, porque hay intereses en juego. Y esos intereses en juego buscan su fundamento a que toda demanda debe estar dirigida a que quien causa daño a otro está en la obligación de repararlo, sin excepción, por muy destacada y muy honrosa que resulte esta actividad del ejercicio de la medicina. Hoy, repito, en el siglo XXI, el tema de mayor actualidad en el campo de la responsabilidad, de una gran sensibilidad para la opinión pública, es la responsabilidad civil médica. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que la responsabilidad descansa en unos presupuestos que están dirigidos a que el médico debe ejercer su medicina atendiendo a los principios que determina la lex artis, porque es ella, la lex artis, la que le determina la forma cómo va a ejercer siguiendo con todos los procedimientos y los establecimientos que se dan a nivel de su, desde el punto de vista de su formación profesional. Entonces, en los últimos años ha habido cambios notables al conjunto de las nuevas y más abundantes reclamaciones. Los litigios han ido en aumento porque hoy quien sufría un daño anteriormente se quedaba padeciendo ese daño y no tenía, porque había una consigna de que, ay, pero ¿cómo vamos a condenar a un médico? ¿Quién va a ser el perito? Los médicos entre ellos se cubren. No, eso ha pasado ya la historia. Mire, las demandas andan altísimas en Nueva York, en Argentina, en Panamá. Ya ha habido condenas que sobrepasan los 200 y pico mil balboas. Recientemente, en el año 2016, obtuvimos una sentencia en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en donde se condenaba no solo al médico, sino al Estado por la falla en la prestación de los servicios públicos de salud. Estados Unidos no escapa a esa realidad, Argentina, Colombia,
España, Costa Rica, que la tenemos aquí al lado. En Colombia, por ejemplo, ha habido un desarrollo exponencial, y en Argentina ni se diga. Allá grandes tratadistas como el doctor Jorge Mosset Iturraspe, en una brillante obra, en una interesante obra que tiene sobre responsabilidad civil del médico, nos ha establecido las razones del auge de los litigios de responsabilidad civil médica. De igual manera lo ha hecho el profesor Ricardo Lorenzetti, otro de los grandes tratadistas de Argentina, Trigo Represas, al igual que el profesor Jorge Bustamante Alsina, que son grandes doctrinarios en Argentina resaltando esto de la responsabilidad médica. Y si nos vamos a Colombia, ¿qué decir del profesor Jorge Javier Tamayo Jaramillo, que también ha hecho un extraordinario ensayo en este tema de la responsabilidad médica? El profesor Sergio Yepes Restrepo, María Castaño de Restrepo, también son autores que han venido trillando sobre este tema y encuentran las razones del auge de los litigios en esa desaparición de la relación médico-familiar-paciente. Ha habido una despersonalización en el ejercicio de la medicina y por ello lo que realmente ha modificado la relación médico-paciente es la masificación de la medicina. Y decimos esto porque hoy el médico tiene que estar comprometido con atender a 30, 40 pacientes. ¿Cuánto tiempo le dedica por minuto a un paciente? Entonces esa masificación de la medicina ha hecho que se pierda lo que nosotros llamamos relación médico-paciente, que permite establecer o diagnosticar la etiología del mal del paciente, que es un factor importantísimo, porque en la medida en que haya buen diagnóstico, de seguro que va a haber tratamiento y va a haber un buen pronóstico. Eso es importante. Entonces, hay también uno de los grandes fenómenos que se ha venido dando en esto de la demanda médico-legal es que se ha encontrado en algunos casos con médicos incompetentes que ven un afán por enriquecerse en vez de un afán por velar por la salud del paciente. Son pocos, ¿no? Hablo del desarrollo jurisprudencial que ha tenido esta institución como es la responsabilidad civil médica. Pero hay un factor que no podemos perder de vista, y es que los médicos, como cualquier profesional, se le aplican los mismos principios que recoge nuestro Código Civil en materia de responsabilidad civil. Con la diferencia que en el caso de la responsabilidad médica tenemos que hilar muy delgado en cada caso en particular y no tampoco pretender presentar demandas de corte temeraria. Ese no es el estilo nuestro, ese no es el mensaje que mandamos, sino que la tendencia hoy, en pleno siglo XXI, es que ningún daño debe quedar sin indemnizar. Esa es la premisa mayor. Ningún daño debe quedar sin indemnizar. Entonces, pero esa premisa de que ningún daño debe quedar sin indemnizar es porque ya hoy no se ve la responsabilidad civil como un concepto que busca determinar el hecho ilícito. No, hoy lo que busca la institución de la responsabilidad civil y específicamente de la responsabilidad civil médica es que el daño causado debe ser reparado. Daño causado debe ser indemnizado, debe ser resarcido, atendiendo al fundamento, lógicamente, que debe llevar cada demanda en un proceso de esta naturaleza. Entonces, ese fundamento de la responsabilidad civil de los médicos en el siglo XXI, a veces lo tenemos también en función a la noción del riesgo profesional, ¿no? En virtud del cual un daño que se produzca en el ejercicio de esta actividad como profesional debe ser indemnizado sin consideración alguna a la intervención o no del factor culpa. Fíjense, y esto es interesante porque el tema de la responsabilidad civil, tal como fue heredada de los hermanos Henry y Léon Massot de Francia y Louis Josserand, que empezaron a trillar sobre este concepto de la responsabilidad, nos han dejado un concepto eminentemente subjetivista. Desde el punto de vista de esa concepción de la culpa,
y los 3 pecados jurídicos que componen a esta institución de la culpa, como son la imprudencia, la negligencia y la impericia. Entonces, hoy lo que se busca es que esa persona que ha sido lesionada, que ha sido dañada por un mal ejercicio, una mala técnica de parte del galeno a la hora de realizar un tratamiento quirúrgico, haya ocasionado daño. Lo que se busca entonces es que ese daño no quede sin ser indemnizado. Entonces, la responsabilidad radica fundamentalmente a lo que nosotros llamamos la calidad de la actividad. Es una actividad altamente técnica, ¿no? Y representa lo que nosotros llamamos esa teoría del riesgo profesional, la capacidad, la idoneidad y la especialidad que debe tener en todo caso quien ejerce la medicina, debiendo responder en razón de este profesionalismo de todos los daños que resulten del ejercicio de la actividad calificada como profesional. Debe haber un carácter, la responsabilidad radica en ese carácter especializado, porque se supone, se entiende que quien está en un quirófano es porque tiene esa alta especialidad para realizar ese acto quirúrgico que corresponde en un momento determinado. Entonces, frente a esa desviación que pudiese existir en un momento determinado, porque también tenemos que tener claro que el médico no tiene ninguna intención de causar daño a otro, no le conviene, no es ese, no ha sido esa su juramento Hipócrates, no jura alrededor de eso, sino que bueno, a veces hay circunstancias de falta de diligencia, de falta de prudencia y a veces hasta falta de pericia para realizar determinado acto que lo llevan pues, a ocasionar daño. Y en esa medida que se ocasione un daño, la víctima lo que anda buscando es que alguien se lo indemnice, que alguien le repare ese daño causado injustamente, porque hoy, ya en el siglo XXI, se habla de ese daño injusto que no debe soportarlo la víctima, porque la víctima lo que fue a buscar lo que nosotros llamamos una atención a la salud, que le mejoraran su condición de salud. Entonces, ha habido lo que se llama el control jurisdiccional, ¿no? El control jurisdiccional, porque una demanda contra un médico no significa que ha llegado el fin de la medicina o que se ha llegado al fin al deterioro de la relación médico-paciente. Sencillamente es el ejercicio de un derecho. La presentación de una demanda, de acudir a la vía jurisdiccional exigiendo una reparación de un daño, sencillamente es el ejercicio de un derecho mío como paciente que asumo, pienso, creo, entiendo que ha habido una mala actuación médica. Y entonces ahí entramos al terreno procesal, ¿no? A eso que hoy día en materia procesal modernamente se habla de la carga dinámica de la prueba, así como nos enseñan nuestros procesalistas, en el sentido de que debe presentar la prueba el que mejores condiciones está en presentar esa prueba. Entonces, tenemos que ir configurando cómo podemos obtener esa prueba que nos permita encontrar al responsable. Entonces, en todo proceso de responsabilidad médica, jóvenes, ustedes deben tener siempre presente que lo más importante es esa prueba que consta en eso que se llama historial clínico. Eso que nosotros llamamos la historia clínica. Y esa historia clínica, la recomendación por la experiencia nuestra, usted no se deje llevar por lo que el paciente dice. No, yo tengo copia acá de los exámenes, yo tengo copia de la historia clínica, a mí me la proporcionó el hospital. No. Hay que buscar los mecanismos, los canales que nos permite el Código Judicial para que esa prueba no esté viciada. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que acudir a los procedimientos que establece, por ejemplo, el artículo 810 y subsiguiente del Código Judicial, de ese aseguramiento de prueba a través de una acción exhibitoria, la participación del juez para adquirir esa prueba, eso que nosotros llamamos historia clínica, y ahora sí, con la intervención de nuestros peritos, porque nosotros los abogados no sabemos nada de medicina, somos legos en la materia. Para eso existen los peritos, que son los coadyuvadores, los auxiliares en la administración de justicia. Ellos son los que van a determinar si hubo el procedimiento correcto para cada caso. El forense nos va a determinar si esa fue la técnica que se debió utilizar o no.
y cuáles han sido las consecuencias de no utilizar la técnica que recomienda la Lex Artis en cada caso. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una cirugía subcoctal que hacer una cirugía longitudinal. Entonces, todas esas son preguntas que en un momento determinado su perito le va a interrogar a la persona que está siendo demandada sobre la técnica que utilizó para extirpar, por ejemplo, un tumor en la interioridad, en la cavidad abdominal. Entonces, o si la técnica que se utilizó fue la correcta para determinar si la persona tenía piedra en la vesícula. Son momentos, ¿no? O una CEPRE, una colangiopancreatitis retrógrada endoscópica, si el radiólogo utilizó la técnica correcta para no perforar el intestino. Entonces, ¿qué pasó después de haberse descubierto que ha habido una perforación intestinal? Si la persona ha sido sometida a una tomografía computarizada para determinar si ha habido perforación y evitar así que se dé una sepsis, un desarrollo de un cuadro infeccioso que pueda llegar a una falla multisistémica y que todos los órganos choquen. Puede ser. Entonces, son situaciones que nosotros como abogados nos apoyamos pues de lo que dice el perito, que es el experto en la materia. Entonces, hoy ya no se consigue un médico que solo tenga presentes sus derechos. No, eso pasó a la historia. Hoy el médico tiene derechos, sí, sus derechos. Su título profesional le permite tener unos derechos. Pero el paciente es inadmisible una atención médica donde haya ignorancia de los derechos. Una actuación a ciegas, eso no es permitido hoy. Entonces, esa responsabilidad médica de la cual venimos hablando y que indudablemente este no es el escenario para abordar todos los temas, sino que lo hacemos desde el punto de vista académico-docente, tratar de establecer varios parámetros sobre los cuales encuentra desarrollo esto que nosotros llamamos la responsabilidad médica por los daños causados a los pacientes. Entonces, es un problema de juristas hoy día. No cualquier abogado está preparado para presentar y llevar adelante un proceso de responsabilidad médica. Por eso es importante que en cada uno de estos foros ustedes le presten atención y hagan suyo el tema para seguir investigando, para seguir conociendo de estos temas. Y miren, el tema de las maestrías, el doctorado es el que les abre las puertas, es el que nos permite tener conocimiento de estos temas, porque estos temas solo se abordan a nivel de maestría. Y dato muy interesante, maestría significa investigar, investigar, investigar. Utilizar la jurisprudencia, la doctrina, porque es que estos temas no están resueltos desde el punto de vista legal. Ningún código del mundo te va a resolver el tema de la responsabilidad médica. Es la doctrina, la jurisprudencia, que va marcando pasos agigantados frente a cada fenómeno que se da en esto de la atención médico-paciente. Entonces es un problema de profesionales de la salud también, sí, porque ellos son los que se ven involucrados. Los foros nacionales, los seminarios, este es un foro que está tratando de desarrollar, encontrar respuestas a grandes problemas de la responsabilidad médica. En foros internacionales, los tribunales, por ejemplo, en Medellín, una ciudad de Colombia, está de moda, hay un instituto de responsabilidad civil y ahí se abordan temas a cada rato, seminarios, ¿ven? Tratando de actualizar. En la Universidad Externado de Colombia, que está cumpliendo 135 años, tiene departamentos publicando obras permanentemente de actualidad, pero todo basado en la jurisprudencia, lo que va marcando. Por eso el doctor Javier Tamayo Jaramillo en su obra siempre hace mención de que la jurisprudencia va cambiando y va cambiando el ritmo en función también a la posición de la doctrina, porque muchas veces la jurisprudencia se apoya de los conceptos doctrinales de esos expertos, esos especialistas en estos temas de la responsabilidad que abundan, sobre todo en Colombia, en Argentina, en España, tratando estos temas de la responsabilidad médica. Entonces, el aspecto de mayor importancia en materia de responsabilidad médica lo constituye lo que nosotros llamamos la culpa médica y su prueba. Ahí viene el gran problema de probar. Yo que estoy demandando me corresponde probar que en efecto el médico actuó de forma culposa. Y actuó de forma culposa porque no tuvo la diligencia necesaria o porque no tuvo la pericia o porque no tuvo la experticia que exige la Lex Artis en el ejercicio de su profesión. Pero hay un aspecto muy importante en esto de la responsabilidad médica,
¿Qué es lo que nosotros llamamos el consentimiento informado? La voluntad jurídica del paciente. Y en este sentido nosotros tenemos que anunciar que ya Panamá ha dado pasos positivos en aras de eso de la voluntad jurídica del paciente. Y esos pasos se empezaron a dar a partir de la Ley 68 del 2003, que viene a regular lo relativo a los derechos de los pacientes, deberes de los pacientes, y esa relación médico-paciente. Entonces, en primerísimo orden, aparece eso que nosotros llamamos el deber de información. Y es que la Ley 68 del 2003, reglamentada por el Decreto Ejecutivo 1148 de noviembre del 2012, ha venido estableciendo que existe un deber de informar al paciente por parte del médico. Y ese deber de información por parte del médico, del profesional, debe ser en términos sencillos. ¿Pero qué debe informar el paciente en términos sencillos? La condición del paciente. Los procedimientos técnicos que va a llevar adelante para descubrir la queja. ¿Qué? ¿Por qué se queja el paciente? Porque es que el paciente no va a verle la cara al médico. Nadie quiere ir a visitar al médico. El paciente llega al médico porque le duele y acude ante él buscando solución. Entonces, los términos en que se le debe informar al paciente deben ser comprensibles. Debe haber una explicación clara, tomando en cuenta el nivel emocional, el nivel cultural, el nivel intelectual del paciente. Entonces, lo más importante en eso de la información es que el médico debe informarle al paciente de los riesgos de someterse a determinado tratamiento bajo esta premisa y el riesgo de no someterse a un tratamiento, para que entonces, una vez el paciente haya escuchado, comprendido los procedimientos en una forma clara, entonces, y que eso le permita descubrir quién será el responsable de autorizar y llevar a cabo el tratamiento, entonces el paciente está en condiciones para otorgar su consentimiento. Y ahí es entonces que se forma esa palabra combinada, consentimiento informado. Y es que, frente a todo tratamiento, y fíjese, el profesor Javier Tamayo Jaramillo, en una de esas interesantes obras, porque es uno de los grandes civilistas en Colombia, que ha venido marcando la pauta en esto de la responsabilidad médica. En una reciente obra que él publicó sobre el consentimiento informado del paciente, un análisis legal, doctrinal y jurisprudencial que él hace, allí él ha sintetizado, ha concretizado que no se trata de establecer un mapeo general, sino que se trata de informarle al paciente sobre todo los riesgos que corre de no someterse a un determinado tratamiento. Es más, en esta obra que hago referencia, reciente obra, también el profesor ha puntualizado que la falta de información, es decir, el actuar del médico sin el consentimiento informado del paciente, eso acarrea lo que se llama el daño autónomo, habla de un daño autónomo, automáticamente. Y una tesis que se discute en doctrina es que si el simple hecho de que no se le informe al paciente, que no se haya obtenido el consentimiento informado y que el médico proceda a realizar un tratamiento quirúrgico y que ese tratamiento tenga éxito, pero que se invadió la privacidad del paciente sin haberle informado de los riesgos o no, eso ya acarrea responsabilidad. Estamos frente a un daño autónomo. Eso es lo que dice la moderna doctrina hoy día en materia de responsabilidad médica cuando trata el tema del consentimiento informado. Y de igual manera también lo hace el profesor Carlos Calvo Acosta en una obra brillante, un trabajo brillante que hace sobre la responsabilidad civil médica, que fue publicada recientemente el año pasado en Argentina. Tiene 2 tomos esa obra. Y allí se conceptúa todo este avance que ha tenido el consentimiento informado como una forma de establecer la responsabilidad, la ausencia del consentimiento informado para endilgar responsabilidad al médico tratante. De igual manera lo hacen los profesores Yungano López Volado en su obra Responsabilidad Profesional de los Médicos.
el profesor Sergio Yepes Restrepo también hace referencia a eso. Y las expectativas, ¿no? Las perspectivas de recuperación que se pueden dar frente a ese tratamiento. Es importante que el médico informe de eso, adecuando los conceptos técnicos a nivel de las personas desconocedoras, porque nosotros no conocemos nada de medicina y es él de que debe informar en ese lenguaje, pues, que sea consono con la realidad del paciente. Entonces, esa responsabilidad puede ser contractual, pero excepcionalmente, generalmente se trata de una responsabilidad contractual, generalmente de naturaleza contractual, y allí entonces viene, ¿y por qué hacemos énfasis en el consentimiento informado? Porque fíjense, si se trata de una relación contractual paciente-médico, médico-paciente, y el consentimiento es uno de los elementos fundamentales en materia del contrato, conforme lo establece el artículo 11 del Código Civil, entonces ese consentimiento es indispensable para que el médico pueda actuar e invadir la privacidad, su cuerpo, de ese paciente para llevar a cabo lo que él se ha propuesto en base al diagnóstico que ha obtenido con los exámenes pertinentes. Entonces, la importancia del consentimiento informado del paciente dentro de lo que es la responsabilidad médica radica fundamentalmente en ese deber de informar cualquier pronóstico, el tratamiento que se le va a llevar adelante a ese paciente, una información completa y actualizada de su diagnóstico, porque es que en la medida en que el diagnóstico sea certero, el tratamiento va en la misma dirección a obtener buenos resultados. Entonces, comunicada ese deber de información, comunicada al paciente de forma comprensible o a una persona autorizada, porque todo eso contempla la ley, en función a que en muchos casos una persona que llegue al hospital politraumatizado de un accidente de tránsito, resultado de un accidente de tránsito en todo de hemoglobina, entonces ¿a quién le vamos a informar? ¿Quién va a tomar esa decisión? Entonces la ley permite que pueda tomar esa decisión un pariente cercano. Entonces, la ley 68 del 20 de noviembre de 2003, trae casos interesantes, cosas interesantes, ¿no? Ese derecho a la información, el consentimiento, los términos sencillos, comprensibles, el titular siempre de ese deber de información hacia quien debe dirigida la información es el paciente. Entonces, el artículo 4, por ejemplo, de esa ley establece que el paciente tiene derecho a recibir la información sobre los servicios que le va a proporcionar tanto el médico como el hospital. Entonces, ¿hasta dónde llega ese alcance del consentimiento? ¿Hasta dónde llega el alcance del consentimiento? Bien. ¿Qué pasa? Los profesionales de la salud quieren saber si la voluntad jurídica exteriorizada los faculta para intervenir una lesión no prevista. Quiste ovárico. Quiste ovárico. Hay una cirugía, ya se hicieron los exámenes pertinentes y resulta ser que hay un quiste ovárico. Hay que extirparlo. Pero resulta ser que el paciente otorgó su consentimiento informado solo para ese tratamiento quirúrgico. Pero cuando el médico invade, se encuentra que adyacente hay un tumor y él sospecha que es maligno. Y procede, sin el consentimiento del paciente, a invadir y extirpar. Y cuando, después que estamos en el postoperatorio, resulta ser que el paciente se entera, por propia voz, por lo que cuesta en la clínica, que ha sido extirpado un tumor que él no había dado su consentimiento para tal caso, ni se le había informado sobre los riesgos de no, si encontraba alguna situación que pudiera él a su juicio considerar que era maligna, poder entonces intervenir, no se le informó. Entonces eso genera responsabilidad médica. A los abogados les interesa detectar en qué circunstancias la extensión del acto médico, y aquí cuando hablo del quiste ovárico, la intervención de la lesión hallada y no informada al paciente puede constituir extralimitación que configure una hipótesis de responsabilidad. Eso nos interesa a nosotros. Y es que en efecto, el consentimiento informado se da en función a un determinado tratamiento y desde ese punto de vista se van a establecer los riesgos que debe informar, pero no sobre algo que el paciente no ha consentido. Es interesante, ¿no? Sobre lo que nosotros es muy interesante, doctor presente. Valencia. Es muy interesante este tema. Sabemos que es un tema bastante amplio.
Por temas de tiempo, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Y muchísimas gracias por todos los conocimientos brindados en estos minutos. Es interesante, estamos a la orden para cualquier cosita, cualquier duda que tengan, yo sé que es bastante. Así que me pongo a disposición de ustedes. Sí, buenas noches, profesor. Adelante. Sí, una pregunta, profesor. Ahí con respecto cuando habla de la voluntad, cuando habla de la responsabilidad que tiene el médico de informar. El deber que tiene de informar al paciente. Y si el doctor actúa sin el consentimiento y después borran el procedimiento que realizaron o de sus expedientes, posteriormente se puede levantar algún proceso sin las evidencias allí. Mire, usted ve ahí la figura. Aquí tenemos un equipo médico que está haciendo una intervención quirúrgica. Ajá. Ahí hay un equipo médico. Allí cada paso, cada cosa, cada momento que se está dando allí en esa intervención, todo se va llevando a cabo en eso que se llama historia clínica. Todo se va anotando, lo mínimo, las instrucciones, el procedimiento, la técnica, los insumos que se utilizaron van quedando plasmados en eso que se llama historia clínica. Por eso, y frente a esa interrogante que usted tiene, es lo que nosotros hacíamos énfasis en materia de la forma de obtener la historia clínica a través de los procedimientos, los canales que establece el proceso, el Código Judicial, artículo 810 referente a la acción exhibitoria, porque es una acción inmovida aparte. Usted no tiene por qué alertar o anunciar al médico que va a demandar, porque esa historia clínica, el paciente tiene derecho a esa historia clínica. Y esa historia clínica es un documento que debe reposar en el sanatorio. Y nadie puede alterarla, nadie puede alterar el contenido de esa historia clínica. Así que por eso usted no se preocupe. Usted puede preocuparse si de pronto usted quiere obtener la historia clínica por los canales que no son los conducentes, que alguien se la pueda alterar frente a la reclamación suya. Por eso, en cualquier foro, cualquier seminario que a mí se me invita, lo primero que hago es ponerle en conocimiento a los usuarios, al paciente, que debe siempre ser asistido por los especialistas, el abogado, que sabrá cómo tener esa prueba fundamental en materia de responsabilidad médica. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta en esa misma línea. En cuanto al consentimiento informado, ¿es necesario que conste por escrito? Desde luego, desde luego. La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, en una sentencia de abril del 2016, y reiteró ese concepto en una sentencia del 29 de diciembre del 2021, la misma Sala Tercera, en una demanda contra el Estado por mal funcionamiento de los servicios públicos de salud, reiteró que ese consentimiento informado debe ser por escrito. Es decir, existe un formulario, todos los hospitales deben tener un formulario donde antes de ser sometido a un tratamiento terapéutico quirúrgico, el paciente debe ser informado de los riesgos, de los pronósticos, de las alternativas, la forma de lo que pudiera suceder, las circunstancias adversas al tratamiento y las circunstancias adversas, así no es sometido a determinado tratamiento, porque también puede ser el caso que el paciente llega, el médico le informa en lenguaje sencillo, claro, comprensible, que dependiendo de su nivel cultural lo ha entendido muy bien, y al final quien toma la decisión, de acuerdo a lo que establece la ley 68 del 2003, es el paciente de si se somete o no a ese tratamiento. Y entonces en esos casos el médico informa que esos riesgos los asume el paciente, porque en la relación médico-paciente hay unos riesgos que asume el médico y unos riesgos que asume el paciente de no someterse pues, al
tratamiento terapéutico o post-tratamiento para mantener pues y cuidar el estado de salud. Porque al final del día la obligación del médico es una obligación de medios y no de resultados. Así lo ha conceptuado desde esa gran clasificación que hizo el gran jurista francés de Mogue, refiriéndose a las obligaciones del médico y que ha sido tema en todas las sentencias, se habla, en todos los procesos se habla de esa obligación de médico. ¿Sí? Debe ser por escrito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias a todos los participantes. Espero que este seminario haya sido tan provechoso para ustedes como lo fue para nosotros, como participantes, como ponentes, y también a nuestro expositor invitado. En ese sentido, nuevamente les agradecemos su participación y que tengan una excelente noche. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias.